Buenos días a todos. Bienvenidos al evento organizado por el Centro de Geociencias, la Semana de la Tierra. Me es un gusto empezar con esta sesión de actividades programadas. Vamos a comenzar con la primera. Le damos la bienvenida al doctor Alberto Vázquez Serrano, quien nos va a presentar un taller llamado El tren y el campo magnético terrestre. El doctor Alberto Vázquez es investigador en el Instituto de Geología de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es ingeniero geofísico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y obtuvo su maestría y doctorado en la misma UNAM. Hace investigación en el área de geología estructural, tratando de entender cómo es la deformación de rocas en la corteza terrestre. Para esto usa diferentes conceptos de física, matemáticas, geología, entre otros. Le damos la bienvenida al doctor Alberto y esperamos su taller. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, para iniciar el taller les voy a poner este video y una vez que concluya el video, pues si tienen alguna duda, con gusto lo platicamos. Hola, buenos días. Como parte de la Semana de la Tierra les traemos este taller titulado El tren magnético y el campo magnético de la Tierra. Presenta Alberto Vázquez. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué relación existe entre el campo magnético de la Tierra y un tren magnético? Bueno, para entender la relación entre la electricidad y el magnetismo, veamos los siguientes experimentos, los cuales son extraídos de la serie de libros Experimentos Simples para entender una Tierra complicada, en particular el libro A la carga.
Para entender a los experimentos anteriores, recordemos que el átomo está constituido por electrones, protones y neutrones. Los electrones tienen carga negativa, los protones carga positiva y los neutrones no tienen carga. Las cargas generalmente se atraen si son diferentes y se repelen si son iguales. Es decir, si tenemos cargas positivas, estas se van a repeler, y si tenemos cargas positivas y negativas, estas van a tender a atraerse. Cuando frotamos un globo sobre nuestro cabello, lo que hacemos es desprender cargas de nuestro cabello y transmitirlas al globo. Estas cargas generalmente son cargas negativas, como lo observamos en la imagen. El rozamiento de nuestra ropa con objetos hace que se genere este fenómeno de desprendimiento de cargas. Y esto lo podemos observar cuando nos deslizamos sobre superficies plásticas, que las cargas se desprenden y pueden causar el efecto de levantarnos el cabello. En la naturaleza podemos obtener el efecto de un imán de dos maneras. Por un lado se encuentran los imanes naturales, asociados principalmente a un mineral llamado magnetita. Estos minerales son magnéticos y lo que generan es un imán con dos polos, uno norte y otro sur. Entre estos dos polos existe un campo de fuerza que nosotros llamamos campo magnético. Y este campo de fuerza se puede observar a través de estas líneas, que son líneas de campo. También podemos generar un imán a través del flujo de electrones o del flujo de cargas. ¿Qué es lo que hacemos cuando generamos un electroimán? Si conectamos un cable enrollado sobre un tornillo o un clavo y lo conectamos a una pila, lo que se induce es un flujo de electrones, es decir, un flujo de cargas. Este flujo de cargas me genera una corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es más que el movimiento de las cargas o de los electrones en este caso. Ese movimiento genera un campo magnético y produce un electroimán. Pero, ¿cómo se genera el campo magnético de la Tierra? Recordemos que la Tierra está constituida por capas. Tenemos en el centro un núcleo, el cual está dividido en dos partes, un núcleo sólido y un núcleo líquido. Este núcleo está envuelto por el manto y finalmente todo está cubierto por algo que llamamos corteza. Particularmente en el núcleo, sobre todo en el núcleo externo, al ser líquido hay movimiento de material. Y este movimiento de material no es más que un movimiento de cargas. Y recordemos que el movimiento de cargas me genera una corriente eléctrica. Y a su vez, esta corriente eléctrica genera un campo magnético. De ahí viene el origen del campo magnético de la Tierra, del movimiento de material que a su vez es movimiento de cargas, y esto genera el campo magnético de la Tierra. Este campo lo podemos caracterizar a través de estas líneas de fuerza, que como hemos mencionado anteriormente, son líneas del campo magnético. Bueno, ustedes se preguntarán qué función tiene el campo magnético de la Tierra y cómo es que nosotros lo usamos. El uso que le damos generalmente es para ubicarnos en el espacio, tener un punto de referencia debido a que el norte geográfico casi coincide con el norte magnético. De ahí el uso de las brújulas y su poder para poder ubicarse. Por otro lado, también el campo magnético ayuda a que los rayos cósmicos sean desviados y no afecten a la atmósfera.
Generalmente durante una tormenta solar se emite una gran cantidad de energía que puede dañar a la capa atmosférica de la Tierra, pero esto no ocurre así porque el campo magnético de la Tierra lo protege. Para entender el uso que le hacemos a los campos magnéticos actualmente, veamos el siguiente experimento titulado el tren electromagnético. Ahora vamos a construir un tren electromagnético. Para este experimento utilizaremos los siguientes materiales: 10 metros de alambre de estaño enrollado, una pila alcalina AA y 10 imanes de neodimio de 15 milímetros de diámetro. Procedimiento: 1. Enrollar el alambre de estaño con la ayuda de un tubo que tenga un diámetro ligeramente mayor al diámetro de los imanes de neodimio. Con esto vamos a construir lo que llamamos bobina. El procedimiento continúa pegando un grupo de 5 imanes a la terminal negativa de la pila. Posteriormente, con el otro grupo de 5 imanes, se buscan los polos que se repelen, o sea, los que son iguales. Finalmente, se pega el lado opuesto de la superficie que se repele en la terminal positiva de la pila. Y listo, este arreglo de pila más imanes nos dan un tren electromagnético. Resumiendo el procedimiento anterior, lo que nos queda es una pila en la cual se colocan 2 imanes en sus extremos. A las terminales positiva y negativa de la pila deberán quedar pegados polos iguales de los imanes. Y listo, coloca la vía en una superficie sin metales cerca, arma un escenario y pon a funcionar tu tren electromagnético. Veamos entonces cómo funciona nuestro tren electromagnético. Para entender cómo funciona el tren electromagnético, hagamos otro experimento. ¿Cómo funciona el tren electromagnético? Cuando hacemos pasar la pila con los imanes por el embobinado, se forman campos magnéticos. Estos campos se generan por la interacción que existe entre la corriente producida por la pila y
los campos magnéticos de cada imán. De un lado va a haber atracción debido a que hay polos diferentes, y por el otro lado va a existir repulsión por la presencia de polos iguales. Esto ocasiona que la pila con los imanes, es decir, el tren electromagnético, se mueva hacia la izquierda. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos para tratar de contestarlas. Muchas gracias al doctor Alberto Vázquez. Pues Dejo de compartir, Alex. yo creo que lo puedes dejar un segundo por si hay necesario que te quieras regresar. Vamos a leer si alguna de los que nos atienden por YouTube Live tiene alguna pregunta que quisiera compartirnos para el doctor Alberto. Si hay alguna, la leemos. Nos pueden escribir por el chat. Vamos a dar unos segunditos. A ver si hay alguna pregunta escrita. Bien, hay una pregunta que nos hace Kevin Hernández Lara. Dice, hola, buenos días, soy Kevin Hernández de la secundaria Nexa. Quisiera saber si el experimento del tren magnético es fácil de hacer y por qué. Hola, sí me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, respondiendo a la pregunta de Kevin, el procedimiento para armar y construir el experimento del tren electromagnético es realmente sencillo. Como pudieron ver en el video, los materiales son muy fáciles de conseguir. Tal vez lo más complicado sean los imanes de neodimio, pero se pueden comprar en cualquier tienda de electrónica. La otra parte que puede ser un poco complicada es el alambre que se enrolla, que en este caso fue de estaño, que idealmente tendría que ser de cobre, pero el cobre es un poco caro. Entonces, como alternativa, se usó este alambre de estaño, que también es relativamente sencillo de conseguir, solo que tiene que estar pelado, no tiene que tener el recubrimiento plástico que generalmente tienen. Entonces, eso es, digamos, se toma un tiempo para quitarle todo el recubrimiento y dejarlo totalmente libre. El procedimiento ya para la construcción es relativamente sencillo, se enrolla el cable, al cual nosotros le llevamos el embobinado, y se construye lo que va a ser nuestro trenecito, que va a estar constituido por una pila, en este caso una pila AA, y este juego de imanes. Y ya con eso básicamente ponemos este jueguito de imán con las pilas dentro del tubito que construimos o dentro del embobinado que construimos con el alambre, y ya funciona, ¿no? Es decir, se mueve sin ningún problema. Aquí lo complicado más que la construcción y ponerlo a funcionar es pues tratar de entender cómo funciona
el tren electromagnético, que en su momento cuando hicimos este experimento, pues no entendíamos del todo cómo es que funcionaba, cómo es que se movía solo el trenecito. Y entonces, pues ahí lo que, digamos, la manera de explicarlo es a través de los distintos campos magnéticos locales que se forman durante el proceso de este movimiento de la pila con los imanes. Y tiene que ver básicamente con estos dos tipos de fuerza, que es de repulsión y atracción, dependiendo si se encuentran polos iguales o polos diferentes. Entonces la suma de la atracción por un lado y de la repulsión por el otro es básicamente el motor que impulsa el tren electromagnético. No sé, Alex, creo que este video va a estar como disponible, creo que después, ¿no? Ahí también pueden ver un poco el procedimiento de cómo se construyó el experimento y los materiales que se utilizan. Así es, este video va a estar disponible en el canal de YouTube de divulgación del Centro de Geociencias. Lo pueden regresar a ver en el momento que todos quieran, para verlo una y otra vez, para que todos en casa puedan poder repetir este experimento, que es bastante interesante. Sí, también si tienen así alguna duda en particular con respecto al procedimiento, pues con gusto me pueden escribir a mi correo. Excelente, Alberto, pues muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta en el chat. Me parece que son todas. Espero que Kevin intente y los demás realizar este experimento en casa. Es muy fácil, es muy práctico y es muy divertido hacerlo. Doctor Alberto, pues le agradecemos muchísimo su participación. Y ya escucharon, si tienen alguna duda, no pueden contactar al doctor Alberto para que les apoye con alguna información complementaria. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Igual a todos. Gracias, Alex. Hasta luego.